Qué lindo es saber que tenemos un Dios que responde por nosotros. Qué lindo es saber que tener en quien clamar, en quien confiar, con quien conversar nuestras cosas íntimas. Es hermoso, hermano. Es muy bueno, hermano. Amén. Es muy bueno. Por eso es que es importante, como decía el salmista, yo me alegré con lo que a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia moraré por largos días. Den un aplauso al Señor, hermano. Que el Señor los bendiga a todos los que hemos llegado aquí con la ayuda del Señor. Unos de más cerca, otros de más lejos, pero hemos llegado. El templo queda retirado, es verdad. Es verdad. Pero es verdad también que estamos tranquilos. Así que Dios mío, la hermana Marisol ya está en su casa ya. Ella fue intervenida. Así que fue operada, pero ya está en su casa ya, con la ayuda del Señor. Siempre nosotros quizás nos hacemos consulta cuándo el Señor me va a responder en esta petición porque la otra ya la respondió. ¿Cómo va a hacer las cosas? Resulta que yo quiero que usted tenga claro que no cualquier persona es cristiana. No. No. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y dijo que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Dile que está a tu lado, tú eres un valiente. Sí. Eso es. Pastora, dígale al pastor también, po. Claro. Pastor, yo le digo, usted es valiente. Muy valiente. Sí, tiene que ser valiente. Que Dios lo ayude y Dios los bendiga grandemente. Bueno, a eso hemos llegado a la casa del Señor. Qué lindo es cuando todos los conocemos, estamos en familia, compartimos, nos gozamos, cantamos. Olvídese, todas las cosas del Señor. Qué bueno, hermano. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Hay una palabra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Mucho la atención. Porque cualquiera puede pensar que el Evangelio es fácil. Como dije anteriormente, es solamente para personas valientes. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a los desafíos que Dios nos presentó, que Dios nos entrega. Son desafíos. Son desafíos. Y llega el momento, nos guste o no nos guste, que por ABC motivo usted tiene que poner la palabra de Dios por obra. Tiene que ponerla, si no, no puede afirmar sus pies. No puede afirmar su fe. No puede. Y tiene que haber obediencia. Es que el a veces obedecer es tener mucha valentía porque las cosas que Dios nos pide no son cosas fáciles. No son cosas fáciles. Aquel que piensa que el Evangelio es algo fácil, no es fácil. No puedo decirle que es fácil porque no lo es. Entonces cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que los por Dios, que nuestros antepasados que lucharon y que tuvieron que pasar por cosas, se cuenta que aquí en San Mateo
que Jesús comienza su ministerio, la verdad es que de primera nadie le conocía. De primera nadie creía, todos pensaban que era una persona común y corriente, pero no, porque nació de una mujer, de la Virgen María. No, es el Verbo hecho carne. Es el Hijo de Dios. Entonces, Él comienza su ministerio y comienza hablando cosas extraordinarias. Porque nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios es un Dios extraordinario, no es un Dios cualquiera, es un Dios extraordinario. Comienza hablando cosas, predicando cosas muy especiales que llegan a lo más profundo del alma del ser humano. Y tanta sabiduría, tanta sabiduría. Entonces vemos que se junta los apóstoles del Señor a acompañarlo en tomar su apóstol y a todas partes iba con ellos. El problema estaba que a él lo seguían. Unos lo seguían porque se maravillaban de lo que decía y otros lo seguían para matarlo, mandado por los gobernadores. Porque ellos, por eso es que a mí no me gusta la política, porque ellos, el bien político que tenía en el país en ese entonces era dominado por ellos, era administrado por ellos. Y Jesús hacía algo diferente. Jesús hacía algo diferente. Entonces decían, ¿quién es este que hace milagro? ¿Quién es este que tiene tanta sabiduría? ¿De dónde salió? Uno decían, Elías, el profeta Elías que resucitó. Tenían cualquier opinión, porque les causaba mucha sorpresa. Y aquí donde queramos o no queramos, pero Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra valentía. Dios lo prueba. Pero nada mejor que vamos a la palabra del Señor que se encuentra en San Mateo capítulo 14. Del versículo 22 en adelante. ¿Lo encontraron? Nos ponemos a enseñar de referencia, de respeto, de pie para escuchar la palabra del Señor. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaban allí solos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres
Hijo de Dios. Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Yo leía y estudiaba una y otra vez esta palabra, este mensaje. Y hay que ponerse en el caso de los personajes que estuvieron comprometidos con ella. Jesús ya no pasaba desapercibido por los pueblos, por donde estaba, porque ya todos lo conocían, ya todos comentaban de él. El problema es que hasta el día de hoy gente desconfía del poder de Jesús. Y en cierta manera, si tú quieres salir de la desconfianza o no sabes algo, pregúntalo o anda, velo y conversa. Pero no se toman la molestia de averiguar si verdaderamente es verdad o es mentira. Ese es el asunto. Entonces el Evangelio tú recibes a Cristo por fe. Tú recibes a Cristo en tu vida por fe. Por fe, lo aceptas voluntariamente. No hay nadie aquí por obligación, voluntariamente por fe. Bueno, aquí pasó que la gente se empezó a dar cuenta que Jesús hacía milagros, sanando cojos, ciegos, paralíticos, enfermos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se agolpó la gente. Ya lo seguían de todas partes. No podía estar tranquilo. Entonces los discípulos no hallaban qué hacer muchas veces porque no tenían privacidad. No tenían privacidad. Y él lo único que quería era apartarse un poco, estar un poco tranquilo. Él dijo, mire, ustedes váyanse en la barca y yo me quedo acá. Después yo lo voy y lo encontramos nuevamente. Y dice que se quedó conversando con la gente. Se quedó ahí. Y Pedro tomó la barca como había dicho Jesús y partió hacia adentro. Pero habían avanzado bastante, dice que estaba en el medio de la playa, del mar donde estaban. El problema era de que se desencadenó un fuerte viento. Dice que soplaba muy fuerte. Y las barcas, hermano, yo ayer veía por televisión, las barcas son livianitas. ¿Quién no se ha subido una barca, hermano? ¿Quién no se ha subido una lancha, hermano? Livianita. A mí me encanta el mar, pero yo le tengo respeto porque ya pasé un susto más o menos. Entonces le tengo respeto. Así que con mi hermano Oscar los bañábamos todo el tiempo, nos gustaba muchísimo. Y mi mamá decía, ¿dónde están? No se hallan muy adentro. Y dijimos con Oscar, lleguemos a la roca que está más allá, esa que está allá, vamos. ¿Quién llega? Ya, vamos nadando. Y llegamos nadando allá, no era cerca. Una vez que llegamos nadando allá, nos acostamos en la roca. El problema está que estábamos tan cansados que nos quedamos dormidos. No nos dimos cuenta y nos quedamos dormidos. Estábamos en locura. Nos quedamos dormidos. Y cuando despertamos con las olas que golpeaban en el arroyo y los mojaban. Entonces ahí los tiramos al agua para llegar a la playa, pero el nivel del mar había subido, la playa había subido. El asunto era el siguiente, que llegamos nadando a lo más, los cansamos y volvíamos nuevamente a la roca. Descansamos, los tiramos y volvíamos a la roca. Gracias a Dios que los vieron, porque no podíamos salir. No podíamos salir, nos vieron. Entonces los tiraron nuevamente y llamaron y unos marineros los sacaron. Y toda la gente se agolpó ahí, y estaba mi mamá ahí, qué sé yo. Y cuando llegaron les dijo, aquí están los niños, ¿usted es la madre? Sí. Los tomó y los dio una tanda delante de todo, hermano. Le gritaban, criminal, mala.
Por porfiado. Por porfiado. Entonces, el mar no cualquiera se puede confiar. Entonces, yo me baño, pero le tengo mucho respeto. Mucho respeto. Entonces, en todas partes, aunque digan, no, aquí el mansito no va a sanar. No, yo, en cualquier momento se desata el viento y las olas que están empiezan a jugar de otra manera. Pues bien, Pedro se fue con sus discípulos, por orden de Jesús. Se fue mar adentro. Y dice que cuando ya se hizo tarde, aún estaban solos. Aún estaban solos. Y Jesús despidió a la multitud que lo seguía, porque Él le dijo que se fueran al otro lado, a la otra ribera, al otro lado del lago. Estaba despidiendo a la gente y se van a donde están los discípulos. Porque cuando Jesús promete que llega a alguna parte es porque llega. Cuando dice que nos va a ayudar es porque nos va a ayudar. Él no es hombre para mentir. Él permanece fiel con sus promesas. Entonces, cuando llega Jesús y se hizo de noche, y ven que va caminando por las aguas los otros amigos de los otros discípulos, se atemorizaron. Estaban primeramente atemorizados porque estaban luchando con el mar. Estaban luchando fuertemente. Y más encima que aparezca Jesús caminando, se atemorizaron. Entonces estaban todos, habían perdido el control, todos estaban aterrados. No sé si alguna vez usted se ha encontrado en alguna situación que está aterrado. El miedo invade su mente. Estaban atemorizados, gritando. Pedro estaba gritando en la barca, atemorizado. Habían perdido todo el control, pero Pedro estaba viendo otra cosa. Eso es una visión. Eso es una visión. Pedro, todos gritaban que era un fantasma, pero Pedro le entraron dudas que era un fantasma. Entonces Jesús le dice, no temáis, soy yo. Entonces Pedro se atrevió a sacar la voz y dijo, si eres tú, Jesús, hazme que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Porque cuando tú le hablas a Dios, Dios te responde. Jesús te responde. Le dice, ven. Él desafió a Jesús. Ven, le dijo. Porque Jesús iba a donde estaban ellos. Pero él se atrevió y le gritó Pedro y tuvieron una conversación, pequeña conversación, pero la tuvieron. Si eres tú, eso significa que Pedro conocía bien quién era Jesús. Y sabía bien lo que él podía hacer, si eso es lo importante. Lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que puede hacer Dios. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. ¿Podré sanar de esta enfermedad? Por supuesto que puede sanar. ¿Podré salir adelante de este vicio? Por supuesto que puede salir adelante. Para Dios lo imposible no lo hay ni lo habrá. Porque Él es Dios, es el que manda. Él le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca. Dice que bajó de la barca.
Pedro estaba llamado a hacer lo que Jesús quería que él hiciera. Lo que nosotros tenemos que entender, que Dios usa sistemas tan raros, hermano, tan especiales, que a veces nosotros como humanos no los comprendemos bien. Claro, son cosas que no comprendemos bien. Entonces, pero Pedro estaba llamado a hacer cosas que Jesús quería que él hiciera. Y cuando yo le digo cosas tan difíciles, tan raras, que es solo creer. En una oportunidad yo ya en una camioneta, ya con un chofer, y a la faena, llegando a la faena. Y de repente siento un llamado así que me dice, pasa a esa casa. Nunca había pasado, no tengo ni idea. Y llego, le digo, pare, le digo a Cerón, que muchas veces, muchos los de aquí lo conocen, a Héctor Cerón. Margaret, tú lo conoces perfectamente. Entonces le digo, para. Cerón, pare. ¿Qué pasa, don Guillermo? Me dice, todavía nos falta. No, pero pare. ¿Qué le pasó algo? No, a mí no. No sé, le dije, pero Dios me está hablando y algo pasa en esa casa. Algo pasa. Entonces llego, paró y golpeé la puerta. Me salió una persona. Me dijo, sí, le dije, mira, le dije yo, tú no me vas a entender, salió un joven, mucho lo que yo te voy a decir. Yo soy cristiano, soy evangélico y creo en Dios. Y Dios me ha dicho que pare porque algo pasa aquí. Me dijo, solamente Dios puede decirle eso a usted porque mi madre se está muriendo. Y bajé, entré, conversé con la persona, le dije a Cerón que la trajera urgente al hospital, la llevó al hospital. Cuando Cerón me llama de vuelta me dice, don Guillermo, ¿sabe que me voy a demorar un poco porque la señora no va a volver? Si lo sabía, le dije yo. Pero ella aceptó a Cristo como su Salvador. Entonces, cosas difíciles para nosotros como seres humanos, muchas veces Dios nos pone, por hermano. Entonces, ¿actuamos o no actuamos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿O nos quedamos lamentando? Entonces, Pedro escuchó la voz de Jesús. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. No lo que nosotros queremos, lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Este lugar, para que ustedes sepan, yo lo construí para la empresa, va a ser un taller. Y cuando empecé a pararlo, a hacerlo, le dije, que está quedando bonito. Que está quedando lindo. ¿Y qué cree usted que yo pensé? Dije yo, no me metan ninguna máquina. ¿Qué pasa, don Guillermo? No, ninguna máquina. Porque esto va a ser un templo. Esto va a ser un templo. Y vive Dios. Toma nota y la fecha y la hora que te voy a decirte lo siguiente. Te voy a profetizar con mi ojo abierto. Vive Dios, que aquí va a faltar lugar, porque hay mucha gente que tiene que llegar, es lejos, es retirado. Hay que tener dinero para la benzina, dinero para el peaje, pero esto se va a llenar. Cuando Dios quiera, esto se va a llenar. Sí. Permiso. Permiso, hermano, pero la pastora es muy inteligente. Son las 12 ya. Claro. Salud. Esto se va a llenar. Porque Dios no se equivoca. Y de eso ya se ha llenado. En los eventos grandes de la misión lo hacemos acá. Se ha llenado. Entonces, Pedro se atrevió a hacer lo que Jesús le ha dicho.
Cuando los compañeros de Jesús ven a Jesús caminando sobre las aguas, dijeron un fantasma. Porque cuando Dios te muestra algo a ti específicamente, para ti no tiene lógica muchas veces. Pero para muchas personas sí que tiene lógica para los que creemos en Dios. Pero para los demás que no creen muchas veces no tiene lógica. Para usted puede tener lógica que Dios le diga algo, que lo toque, que le hable algo. Usted sabe que es Dios, que miró quién era, no había nadie, ni le llegó la voz y le dijo, hace esto. Sabe que es Dios. Para usted tiene lógica, pero para la gente que no cree no tiene lógica, por hermano. ¿Por qué no creen? Tu visión te produce un deseo, te produce poder, te produce un deseo muy fuerte de acercarte a Dios. Nosotros sabemos que cuando más nos acercamos a Dios nos sentimos más seguros. Nos sentimos mucho más seguros. Lo primero que Dios le muestra a Pedro para llevarlo a hacer algo que él quería que hiciera, era una visión. Pedro vio algo, Pedro sintió algo. Cuando usted ve algo, usted lo siente. Cuando Pedro vio, comenzó a sentir, comenzó a desear. La gente que no desea nada es porque no ve nada, hermano. Cuando tú ves una visión, esa visión te produce pasión que te lleva a la oración. Mire, de la única forma que nosotros comprendamos en algo la palabra del Señor es que oremos. De la única forma que nuestra fe puede crecer es que orando, cosas que usted privadamente y yo privadamente conversé con Dios y Dios nos respondió. Y sabemos, esto es de Dios, esto es de Dios, es una experiencia. Y Pedro sabía de esas cosas. El que ve, ora. Pedro vio, Pedro lo sintió y Pedro oró. Pero hasta que Dios no decreta nada, no pasa nada. Usted vio, usted lo decretó, usted oró, pero usted no se mueva de donde usted está hasta que Dios le responda. Hasta que Dios le responda. O sea, Dios no se va a enojar, Jesús no se va a enojar si usted le pide una prueba. Gedeón, le digo, si eres tú, Señor, hazme que este vellón de oveja en la mañana con el rocío amanezca seco. Bien, le dijo. Así será, no te preocupes. Y después le dijo al revés. Hazme que amanezca mojado en el sol. Y así sucedió. Entonces a Gedeón no le quedó la menor duda de que Dios le estaba hablando. Yo no sé si alguno aquí ha tenido una experiencia que Dios le ha hablado. Que Dios le ha hablado. Que Dios le ha hablado. Yo tendría para contarle toda la mañana cosas que Dios me ha hablado. Y me acuerdo siempre uno se recuerda mucho de las cosas cuando pequeño. Nosotros vivíamos en José Joaquín Pérez, la población Roosevelt, y resulta que en Américo Vespucio con San Pablo, no creo que esté ahora, había un tranque donde regaban todo el fondo Santa Elvira. Había un tranque grandísimo. Y todos lo íbamos a bañar allá, a escondidas los padres lo íbamos a bañar. Los juntábamos un grupo de muchachos y partíamos caminando y llegábamos a aquel lugar. Se había ahogado mucha gente, muchos chiquillos. Nosotros lo íbamos a bañar y llegaban los carabineros a caballo. Llegaban allá. Y cuando llegaban los carabineros, todos los metíamos para adentro, que los fueran a buscar. Entonces un día llegaron los carabineros, ¿para qué contar la experiencia? Se sellaron la ropa, imagínense cómo quedamos. Se sellaron la ropa, no hallábamos qué hacer, estábamos desesperados, no hallábamos qué hacer. Y después volvieron como, como a las 2 horas volvieron y los tiraron la ropa, pero los llevaron la ropa, porque era peligroso, era muy peligroso. Bueno,
Cuando usted escucha la voz de Dios, en primer lugar, nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Solamente usted y alguien que entienda, porque las cosas de Dios son misterio. Las cosas de Dios son misterio. Las cosas de Dios son misterio. Entonces, Pedro estaba llamado a hacer grandes cosas, pero bajo la orden de Jesús. No solo. Dios nos destinó para que seamos victoriosos. Nunca lo va a mandar a hacer algo que usted no pueda. Crecemos cuando caemos, pero morimos cuando nos quedamos en el suelo. Por lo tanto, el problema no es caer, sino cómo levantarse y vencer la adversidad. No trabaje solo, no luche solo, luche junto con el Señor. Junto con el Señor, que Dios le dé fuerza. El Dios da fuerza. Nuestro Dios le ha puesto fuerza a usted para soportar momentos difíciles en su vida. Claro que nuestro Dios nos da fuerza, mi hermano. Dios nos destinó para que seamos victoriosos. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Usted no puede dar un paso sin la palabra de Dios. Que hacerlo. Haga las cosas tal como Dios le dijo, como Dios le mostró en esa visión, hágala igual. No haga ni más ni menos, hágalo igual. Hágalo igual. Entonces, cuando Dios visita, por hermano. Cuando Dios habla. Y en eso tengo bastante experiencia, gracias a Dios. Entonces, tú necesitas un rema, una palabra de Dios que tiene que venir del cielo. Es algo especial, hermano. El Señor tiene que entregártela a ti, porque cuando Él te da una palabra específica, uno toma la fórmula de Dios. Nunca Él te va a mostrar algo, te va a decir, haz algo y no te deciste cómo lo hagas. Nunca. Dios cuando hace las cosas las hace bien. Pedro estaba atento hasta que Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro se bajó de la barca y caminó sobre las aguas. Los demás quedaron asombrados. La otra gente que iba en la barca quedaron asombrados. Pero Pedro no quedó asombrado, porque Pedro sabía lo que Jesús podía hacer. Lo que Jesús podía hacer. Entonces tú no te puedes asombrar o aterrorizar por algo que es imposible, porque tú dices, para mi Dios, el cual yo soy hijo, el cual yo le canto, el cual yo le sirvo, nada es imposible. Nada es imposible. No le voy a tener temor a esto. Y si es necesidad que le cuente a nadie, te vas a tus pies y te pones a orar, a conversar con Él. Pedro esperó la confirmación de Jesús. ¿Sabe usted que si Pedro sale de la barca sin la orden de Dios, se ahoga? Porque salía por su cuenta. Si David se hubiera parado delante del gigante sin la confirmación de Dios, el gigante se lo come vivo, por hermano. Dios le habló antes. Todo lo que hacemos, si queremos ser bendecidos, esperemos confirmación de Dios. Busquemos, pidamos visión de Dios. Cuando Dios da bueno. Cuando Dios da cosas buenas. Amén. Cuando tú deseas algo, ora, pídeselo a Dios. Pero hasta que Dios no te hable, no hagas nada. Momentito, no te pongas nervioso. Momentito, todavía no. Todavía. Dios toma el momento preciso, la persona precisa, la hora precisa, en el lugar preciso. Amén. Cuando Pedro vio, Pedro deseaba estar con Jesús. Pedro esperó la confirmación. Y cuando Jesús le dijo, ven, recién se bajó de la barca y caminó sobre las aguas porque esperó la orden de Jesús.
Cuando tú recibes una orden de Dios en tu vida, se producen muchas cosas. Por ejemplo, cosas que no son lógicas para el ser humano. Cosas que cualquiera persona que la escuche dice, no, esta persona no, la verdad es que no sé, algo le pasa, pero no está normal. No está normal. Cosas que el hombre no entiende, solamente hay que tener discernimiento de Dios. Pero tú estás orando, cuando tú estás orando por algo, posiblemente Dios no va a tomar el camino que tú deberías de tomar para poder solucionar ese problema. Dios quizás va a tomar otro camino totalmente diferente. Va a tomar a lo mejor gente que ni siquiera tú conoces. Que ni siquiera tú conoces. Y te va a decirte, usted busca esto, vaya a quedarte desmayado cuando te digan así. Porque Dios él hace como él quiere. Dios te invita, te hace desafío. Dios te hace vencer tus temores. A veces estás tan atemorizada. Esta enfermedad no se me va a ir nunca. Eso es lo que tú dices, pero para Dios no es nada imposible. Pero en un momento de desesperación lo viste de esa manera. Este vicio no lo voy a dejar nunca, no puedo, imposible. Pero lo estás diciendo tú porque tú no puedes, pero Dios puede. Dios puede. Vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. Algo nuevo. Algo nuevo. Mucha gente pide cosas, pero cuando Dios lo manda, no le hace caso. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera hecho lo que Jesús le dijo? Ven, camina, bajó de la barca. Todo hubiese quedado igual porque no se atrevió a obedecer la voz de Dios. Jamás Pedro habría caminado. Ya ha sido el único hombre que ha caminado sobre las aguas. Los años que tiene el mundo, pero ha sido el único hombre que ha caminado sobre el agua. Y el único que se atrevió a decirle que tú, si eres tú, que yo vaya. Que tú vayas. El único que se atrevió a hacer eso. Pero tú muchas veces te puedes atrever a hacer cosas diferentes, más difíciles, incomprensibles, cosas que no se comprenden, cosas que dentro del ser humano no son de ninguna naturaleza que pueda ser una realidad. Dios lo puede hacer. Mucha gente pide cosas, pero no las hace. Si tú estás dispuesto a poner tu fe por obra, haz las cosas que Dios te manda y tendrás el respaldo de Dios. Qué bueno cuando tú tienes el respaldo de Dios. Qué bueno. Qué bueno cuando tienes el respaldo de Dios. Lo primero que causa la orden de Dios es un desafío, pero no un desafío cualquiera, un desafío sobrenatural. Ver lo que no existe, tomar lo que no se ve, caminar donde no hay camino, pero te está mandando Dios. Mire, es bonito cantarle al Señor, pero lo más importante es que le creamos. Lo más importante es que le creamos a Dios. Que le creamos. Lo más importante es que nuestro oído esté presto a escuchar cuando Él nos habla. Les vuelvo a decir, me va a mandar a hacer cosas muy extrañas. Lo primero que causa la orden de Dios es un desafío sobrenatural. Ver lo que no existe, tomar lo que no se ve, caminar donde no hay camino. Pero como le cree a Dios, está seguro que algo sobrenatural va a suceder. Dios me dijo así y lo haré y así será. La visión de Dios es habilidad sobrenatural. Cuando tú cumples con esa visión, palabra que Dios te entregó, tú comienzas a hacer cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Dices, no, mira, la verdad es que yo tengo que ir para tal parte porque allá vamos a encontrar con una persona, me van a llegarme esto, o no sé.
allá hay una persona que necesita que yo ore por ella, que no sé, es que no sé. Anda a dar parte, a entregarte esto, no sé. Cosas que no son lógicos para uno. Cosas que uno no entiende. Pero siempre espera de Dios algo sobrenatural. Para lo natural estamos nosotros. Para lo sobrenatural está Dios. Para lo posible estamos nosotros. Para lo imposible está Dios. Tenlo siempre presente. Para lo imposible está Dios. Entonces, por eso de que nos tomemos fuertemente de Dios cuando nosotros oramos. Que nuestra fe no flaquee. Que tengamos confianza, porque tú dirás, ¿cómo vas a pedir esto? Pues tú mismo te das la respuesta. Esto es algo ilógico, imposible. No es así. No es así. Siempre tenga presente, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra de algo que estemos pasando. No te des por vencido. No te des por vencido. No te juntes con gente que te hace el mal, va a debilitar tu fe. No le cuentes tu visión a nadie. Solamente espera el milagro y después cuéntalo. Y después cuéntalo. Solamente haz presente lo que Dios te ha dicho. Pone por obra lo que Dios te ha dicho. Pero no cuentes antes que Dios te responda. Sí, así que no nos encerremos. Hoy en día el mundo está, no sé, está tan desordenado, hermano. El hombre está tan desorientado hoy en día que no sabe cómo empezar ni sabe cómo terminar. Sí, vamos a ver cosas como las que hemos visto, guerra, que muere tanta gente, y eso no es agradable para nadie, no es agradable para nadie. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, porque el hombre ha creado tantas cosas que se va a matar solo, pero usted no se involucre. La mano de Dios nos librará. La mano de Dios nos librará. ¿Cómo? No sé. Pero la mano de Dios nos librará. Amén. Nos protegerá. Amén. Confiemos solamente en Dios. ¿Cómo le crees a Dios? ¿Estás seguro que algo es sobrenatural, va a suceder? Dios me dijo así y así será. Bueno, ¿cómo le crees tú a Dios? ¿Cómo puede hacer algo? Dios me dio la visión a mí. Dios le dijo a usted está orando por algo, Dios se lo dijo a usted. Dios se lo dijo a usted. Ore, tome fuerza, sea valiente, porque el Evangelio es para los valientes, y haga lo que Dios le dice. Haga lo que Dios le dice. Haga lo que Dios le dice. Que Dios le muestre una visión. Pida pruebas, que Dios le muestre visiones. Puede serlo. La visión de Dios es una habilidad sobrenatural. Cuando tú cumples con esa visión, palabra que Dios te entregó, tú comienzas a hacer cosas sobrenaturales. Nadie te va a entender, pero tú sí que lo entiendes, porque el Espíritu Santo de Dios te va guiando y tienes el respaldo de Dios. No pienses que te van a entender muchas veces. No lo pienses que te van a entender. Y yo dentro de mi vida he tenido, y dentro de mi familia, muchas cosas tan especiales, que siempre yo se lo he contado porque me da gusto. Yo soy hijo de una mujer que tuvo una fe tremenda. Tremenda. Un día oraba como a las 6 de la mañana, tan fuerte. Mi mamá tenía una voz harta, bastante harta. Todos los que la conocieron pueden testificarlo. Bastante harta, bastante fuerte. Y ahora nosotros vivíamos en una casita de madera allá en la Rubén, que todavía tenemos el sitio, porque ahora se construyó una casa. Y estaba orando fuerte mi mamá.
Señor, me diste de todo, pero no tengo pan para darle a mis chicos. No tengo pan. Y oraba tan fuerte que todos estábamos asustados. Estábamos calladitos, despertamos, pero estábamos calladitos porque pobre que la interrumpiéramos. Estábamos calladitos. Hermano, lo que usted está escuchando, llegó como a las 7:15 de la mañana, 7 de la mañana, el pastor y le dijo: tome, hermana Sergio, aquí tiene 2 bolsas de pan que Dios nos ha dejado dormir en toda la noche. ¿Cómo usted entiende eso? ¿En qué libro sale? ¿Cuál es la técnica que estás usando? Solamente Dios. Solamente Dios. Esas cosas uno queda pero maravillado, impactado. Eso quedó impregnado en nuestra vida, quedó impregnado en nosotros, quedó impregnado ahí. ¿Ah? Quedó, pero... Y mi mamá, para ella, claro, después ya Dios hacía cosas tan especiales que para nosotros era natural. ¿Cuántos creen que es normal que Dios nos responda? Es normal. No flaqueemos, sigamos nomás. Lo que pasa es que la hora y el día y la fecha la pone Dios. La pone Dios. No sé por qué muchas veces espera tanto, a veces no espera, no sé. Él es Dios. Él es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú confías en Dios, el favor de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Quién quería que Pedro caminara sobre las aguas? Era Jesús, ¿verdad? Esa experiencia que tuvo Pedro, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó su fe? ¿Cómo quedaron los compañeros de él? ¿Cómo quedaron? Imagínense que después Jesús subió a la barca con ellos, ¿cómo estarían de contentos? Y yo creo que le decían: oye, Peyuco, caminaste sobre el agua. Caminaste sobre las aguas. Pedro estaba anonadado. Pedro estaba impactado. Ese mismo Dios de Pedro que apareció esa madrugada a Pedro y sus discípulos, sus acompañantes que iban en la lancha, está aquí en esta mañana. Con ese mismo poder. Con ese mismo poder. Porque Él todo lo puede. Por lo tanto, no te sientas vencido, no te sientas rendido, no te entregues. Sigue adelante. Seamos fieles, sigamos adelante. Cometimos errores, ¿qué le vamos a hacerle? Pero sigamos adelante. No flaqueemos. No flaqueemos. Así que después, ¿qué cosas le podían decir a Pedro? ¿De qué lo podían atemorizar? ¿De qué lo podían atemorizar? Cuando él había tenido una experiencia, pero experiencia, unos encuentros verdaderamente con Dios. Jesús sabía que Pedro no era perfecto. ¿Usted cree que Dios sabe que no somos perfectos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos equivocamos? Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. ¿Ah? Sí. Pedro sabía que Jesús no fallaba. Que a Pedro le faltaba fe, sí es verdad. Que Pedro se confundía de vez en cuando y hacía lo que no tenía que hacer, también es verdad. Que en vez de poner los ojos en Jesús, a veces ponía los ojos en las circunstancias. Tú dices, encontré un buen trabajo, se me arregló todo. Pone los ojos mejor en Jesús.
te llegó una buena herencia, dices tú, aquí estoy seguro hasta morirme. Seguro estamos en las manos de Dios. ¿Se acuerda, pastor, ese grito que decía, seguro en las manos de Dios? Seguro en las manos. Ojalá que un día lo pudiéramos cantarlo, ¿eh? Seguro en las manos de Dios. En las manos de Dios estamos seguros. Estamos seguros. ¿Cuántas veces a usted, con su hijo que están estudiando, será económicamente hay problemas? ¿Cuántas veces usted, que el único que trabaja en su hogar, posiblemente, a lo mejor no, pero no hay trabajo, se complica la situación? Ahora que no se puede salir a la calle tranquilamente, imagínense. Complicado el tema. ¿Ah? Pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Aquí estamos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Pero como Jesús ya sabía, conocía a Pedro, el Señor estaba preparado para cuando Pedro se hundiera, extender su mano y levantarlo para que siguiera caminando sobre las aguas. Dios ya está preparado, hermano, para socorrer en el momento oportuno. Está preparado el Señor para entregar en el momento oportuno y levantarlo. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios está preparado para levantarte cuando tú te hundas por el temor, por las circunstancias, momentos complejos que pasamos en la vida. Pero Él sabe que nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Él. Está puesta en Él. Sí. Y cuando Dios da bueno, hermano. Sí. Lo imposible para Él no lo hay. La Biblia dice que Jehová es el león de la tribu de Judá. Nunca te olvides que somos hijos de ese león. Nunca te olvides. Nunca le quites el poder a lo que Dios puede hacer. Nunca. Nunca. Nunca diga esto es imposible. No, Señor. Para Dios todo es posible. Y si tú eres hija de Dios, sí, dale un aplauso al Señor nomás. Si tú eres hijo de Dios, somos hijos del Señor, para Dios todo es posible. Que Dios los bendiga. Que Dios nos ayude. Y que nos vamos con fuerza. Para Dios todo es posible. Dígalo fuerte. Para mí Dios todo es posible. Y yo lo creo. Amén.